18:12, momento de profundizar en algunas cuestiones porque estamos con Paula Vistagnino. Paula es periodista y entre otras cuestiones a lo largo de su carrera ha estudiado y bastante al Opus Dei. A mí siempre me fascinó el Opus Dei por la cuestión de su poder y a su vez el desconocimiento generalizado que entiendo yo hay acerca de su accionar. Bueno, distinto es a lo que ha hecho Paula, que justamente ha trabajado en poner luz en algunas de estas cuestiones. De hecho, un artículo de ella que se llama Heredero, las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei, estuvo nominado entre 10 artículos a los premios Gabo, que es una de las distinciones más importantes al periodismo. Fue publicado este artículo en la revista Anfibia y también, que es aquí en Argentina, hemos hablado infinidad de veces de Anfibia y de Conectas en Colombia, y Paula está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Pau? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, la loca del Opus Dei. Tengo muchas preguntas para hacerte, muchas preguntas para hacerte. Algunas te las dice fuera de aire, pero tengo muchas más. Algunas de las que te hice fuera de aire las vamos a repetir porque son importantes para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos del Opus Dei. Me parece primero una breve genealogía del Opus para entender de qué estamos hablando. Sí, el Opus nació hace menos de un siglo, es una de las instituciones probablemente con más intriga. Sí. Que todo el mundo dice, ¿qué es el Opus Dei? Y nadie sabe. Total. Es una institución muy nueva de la Iglesia Católica. Ajá. Autónoma, pero que tiene el aval, el respaldo y es parte de la Iglesia Católica. No están por fuera. Nació en 1928, como decía, la fundó un cura español, José María Escrivá de Balaguer. Y sus intenciones, podemos decir, Sí. es... hasta hoy lo pienso y una vez una persona me dijo, son una mezcla de multinacional con partido político. Es espectacular esa definición. La conjunción de multinacional con partido político la describe perfectamente. Yo no creo que a ellos les guste No. Sé que no. Pero una mujer, que en serio, hablando en serio, una de las primeras mujeres que yo entrevisté, que estuvo más de 30 años con cargos de dirección y demás, y que se fue bastante mal, como la mayoría de las personas que se van, porque viven encerradas, aisladas, porque entregan su vida. Son miembros que viven bajo votos, después te lo cuento bien, compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Eso ya me parece intrigante. Esta mujer que se fue decía eso, y esa era parte de su decepción. Cuando vos le decías, ¿qué es? Y es eso. En lo formal, ellos dicen que es una institución, digamos, una organización o una misión que busca la santidad en la tierra, que invita a las personas que quieren ser santas en la tierra y les propone una forma de vida, unas reglas de vida para llegar a ese camino. Me resulta curioso en esta génesis, ahora vamos a avanzar mucho más, pero en la génesis del Opus y demás, que funciona de esta manera, ¿no? Funciona como algo que forma parte de la Iglesia Católica, pero tiene un nivel de autonomía inusitado. No hay otra institución de la Iglesia Católica que funcione con tanta autonomía, ¿no? Es la única. Es la única. Es un privilegio que les otorgó Juan Pablo II en 1982 y que de alguna manera fue la figura jurídica a la medida de lo que ellos querían, que era esta posibilidad de manejarse de manera autónoma, tanto en la jerarquía como en la economía. Claro. ¿No? Ellos no rinden cuentas a la Iglesia Católica, sus bienes no son bienes eclesiásticos. Ahí hay un truco, ¿no? Porque funcionan, ellos dicen que no tienen nada y funcionan, y ese es el núcleo de la investigación esta que decías de Anfibia, funcionan a través de una red de asociaciones civiles, como muchas congregaciones de la Iglesia Católica, pero en esta lo tienen particularmente desarrollado. Esa estructura jurídica es para que las cosas no sean de nadie, a su vez que pertenezcan a la organización. Si vos le haces un juicio al Opus Dei hoy, no tienen nada. Claro. Lo que hay son asociaciones civiles. En la Argentina, por lo menos yo hasta ahora encontré, cuando publiqué esa nota, 17 y ya encontré 2 más en un año. O sea, tienen 19 ya en ese armado de estructura jurídica. Sí, asociaciones civiles que tienen escuelas. El hospital y la Universidad Austral son de una de estas asociaciones civiles. Instituciones educativas varias, tienen centros culturales, le llaman, pero son también instituciones educativas. Tenían la famosa escuela de Mucamas, a 8 cuadras de donde yo crecí, en Bellavista, partido de San Miguel. Tienen clubes, tienen escuelas, 21 escuelas en todo el país. Se me abren muchas preguntas, las voy a ordenar porque me fascina el tema, así que la verdad pues se me abren mucho. Sí. Primero, a ver, volviendo a esto, en España, ellos fundan en España el Opus Dei, lo funda Escrivá, como decís vos, y empiezan a crecer mucho con la dictadura franquista, ¿no?
Ellos tienen una metáfora, que esto con una persona que es uruguaya muy importante del Opus Dei, que pude entrevistarme, porque con los miembros del Opus Dei entrevisté a 8 o 10, ponele, de distintas maneras, ¿no? Como un poquito. Con este me senté un rato largo. Miembros actuales. Sí, ex miembros entrevisté, no sé. Claro, no sé. Sí. Perdí la cuenta muchos años buscándolo. Pero él me decía, cuando yo le preguntaba, ¿y ustedes qué quieren? Y él me decía, bueno, lo mismo que toda persona que está convencida de lo que cree que es lo mejor para la sociedad, influir. O sea, gobernar el mundo, digo yo. Sí, ¿No? sí, Como, sí, está bien, claro. y sí. para eso tienen la metáfora de la montaña, que es nosotros, en el caso de ellos, así como vos tenés organizaciones que van a las bases para crecer desde las bases, ellos dicen no, vamos a la punta de la montaña, derretimos la nieve e inundamos todo. Algo así es la figura que usan. En ese sentido, lo primero que hizo Escrivá de Balaguer cuando él decidió, él dijo por inspiración divina, crear el Opus Dei, porque Dios le pedía que creara esta organización, él apuntó a la cima. Y en esa cima, cuando arranca, estaba Primo de Rivera, y después empieza el franquismo, y va directamente ahí, y logran ahí colocar los primeros ministros, altas esferas, digamos, financieras y políticas, pero primero políticas, y así consiguen el poder que necesitaban, luego la autorización del Vaticano, primero de la Iglesia Española con el franquismo, luego del Vaticano, y ahí se expanden en el mundo y llegan acá y a 70 países más. Y acá también tienen un impulso con la dictadura, ¿no? Al menos con la última dictadura cívico-militar. Igual llegan en la década del 50 acá. 50. Sí. Acá, a Chile, a Uruguay, todo el Cono Sur. Y bueno, México en el 49 ya. Pero imagínate que toda América Latina hablamos español, somos católicos, yo no lo soy, pero digo, somos católicos, ya estábamos conquistados, claro, digo yo. Claro. O sea, la tenían bastante fácil, década del 50, y las mejores décadas para ellos fueron los 60, Onganía en particular, el gobierno de Onganía. Tuvieron ahí jueces en la Corte Suprema, dictadura militar también, la NUCE también, y los 90. Mirá. El menemismo. Estamos hablando con Paula Vistagnino. ¿Se pronuncia Vistagnino? ¿Lo estoy pronunciando bien? Yo digo Vistagnino, pero es Vistagnino. Vistagnino. Nino. Vistagnino. Bueno, estamos hablando con Paula, que es periodista y ha investigado mucho al Opus Dei y ha publicado un artículo muy interesante que se llama Heredero, las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei, que ahora también nos vamos a meter con eso. Para que me quedó una cosa colgada de antes de la que contaste, que es, ¿cómo es eso de la escuela de mucamas que tenía el Opus? Esa es, una historia que es tremenda y que no pasó solo acá. Ajá. Pero que el capítulo argentino es muy importante y ahora te cuento por qué. Ellos, para explicarlo sencillamente, la organización es una organización laica, esa es una de las grandes diferencias con lo demás. Tienen una cúpula de sacerdotes y luego son todos laicos. ¿Es la única institución laica aceptada por la Iglesia Católica? Tienen como otras organizaciones en las que puede haber laicos, pero esto... Especialmente ellos se ocupan de que las personas que son miembros, inclusive con esto que te decía que son compromisos de castidad, de pobreza y de obediencia, muy similares a los votos religiosos, lo hacen porque justamente para vos meterte en la sociedad civil necesitas ser laico. Un sacerdote no puede ser congresal, iba a decir diputado, legislador, presidente, supongamos. Claro. Tienen que influir, por eso... Tenían jueces de la Corte Suprema, digamos. Por ejemplo, en la justicia es uno de los lugares, la política también, pero puede ser el director yo siempre digo, puede ser tu ginecólogo, un numerario del Opus Dei si quiere. Entonces ahí está el tema, un director de un hospital público, un profesor de la Universidad de Buenos Aires podría hacerlo perfectamente porque son laicos. Pero volviendo a la escuela de mucamas, ¿no? De ahí estamos saliendo. Tienen sus miembros, estos cúpula de sacerdotes, numerarios y numerarias, que son como los miembros de clase alta, que los buscan particularmente entre familias de mucho dinero, universitarios y demás. Y después lo que hicieron fue, en todos los países donde están, porque esto funciona como matriz en los 68 países, fueron a buscar mujeres pobres a distintos lugares para que sean su servicio doméstico. Así, lineal, a reclutar. Una cuestión de servidumbre. Total. Los miembros numerarios son la élite, y los miembros, y ellos dicen que las numerarias auxiliares son estas mujeres pobres, también son igual plenamente miembros, pero lo cierto es que tienen asignada la tarea de ser servicio doméstico. Mujeres pobres que tenían que ser católicas, que tenían que tener algún o son conversas ahí.
Algunas las convencieron en el camino, pero las principales condiciones cuando las iban a buscar era que vivieran lejos de los lugares, o sea, perdían contacto con sus familias. Para perder conexión, claro. Sí. De hecho, hay historias de mujeres que trajeron de Paraguay, o sea, adolescentes, no mujeres, perdón, porque las buscaban especialmente y tienen documentos escritos sobre esto en lo que lo cuentan de manera tal que vos creas que estaba buenísimo lo que hacían porque las iban a buscar en lugares donde no iban a poder ir a la escuela, les ofrecían una escuela. Bueno, esa escuela que les ofrecían y donde en el medio de eso las cooptaban, digamos, o las convencían o les descubrían la vocación, como dicen ellos, el llamado divino a ser numerarias auxiliares. Esa escuela, ahí las formaban, pero no las formaban como en tu escuela o en la mía. Les enseñaban tareas domésticas, planchar, servir la mesa, coser, estar quietitas y silenciosas, no Tremendo. mirar a los ojos a los que servían, ser un ejército. Y eso, bueno, esa escuela de mucamas en Argentina, yo crecí a 8 cuadras de esa escuela de mucamas, entonces desde muy chica me enteré que eso existía y después empecé a laburarlo. Lo que pasó particularmente en Argentina, que la semana pasada salió en el Washington Post, es que 40 de esas mujeres, 42, se reunieron y por primera vez presentaron una demanda colectiva contra el Opus Dei por trabajo, por esclavitud, digamos. Muy bien. Es reducción a la servidumbre. Hay casos de trata que con la ley de trata serían trata, pero pasaron en la década del 70, del 80. Claro. Entonces es complicado y habría que ver cómo se puede hacer. Pero presentaron esto en el Vaticano ya. Así que es la primera, no sé. ¿Pero hay una crítica actual del Opus a eso? O sea, a ese proceder, ¿o no, nunca hicieron autocrítica de nada? Ahí ellos dieron solamente una respuesta. Yo pedí infinidad de notas, tengo mails enviados que no me responden, pero ellos hicieron una carta, una respuesta cuando esto salió publicado en el Diario de la Nación, que lo hicimos con Nicolás Cassese. Era importante que saliera en ese medio particularmente esta historia y no en otro, porque de alguna manera ellos tuvieron que salir a responder porque había ahí responder a los propios de alguna manera. Ese es el diario que siempre se leía en los centros del Opus Dei y demás. Y ahí lo que explicaron, se puede leer, está publicado. Es raro, por un lado dicen, bueno, en esa época esto era medio así, como que... Es como la justificación del varón violento, ¿viste? Bueno, antes se usaba. Claro, esto era así, entonces bueno, ¿no? Esto se usaba, esta es un poco una respuesta. Después como, ¿no les pagaron? No, sí, les pagábamos, porque además nunca les pagaron ni les hicieron aportes. Entonces esas mujeres tuvieron 30 años sirviendo, salieron, hoy tienen 60, 1000 problemas de salud y no pueden ni jubilarse. Pero sí, estaban reducidas a una servidumbre, una semiesclavitud o esclavitud, no sé. Algunas ni siquiera tuvieron nunca documento argentino. Llegaron desde Paraguay, las trajeron desde Paraguay con 13, 14 años, que era la edad en que la iban a buscar. Bueno, ellos decían, les pagábamos, pero puede ser que como esto es una familia, ellas eran parte de la familia, ellas cobraban y ponían la plata en la casa como se hace en las casas y después la directora del centro en el que vivían, pues los miembros del Opus Dei viven en residencias cerradas, y después la usaba para los gastos de la casa. Bueno, no pueden demostrarlo, no hay aportes, eso está probado que no es así, es calcado en todos los relatos, es exactamente igual. Ahora, en los últimos años, un poco porque se dejó de usar lo otro y otro poco porque no les quedó otra, porque la escuela de mucamas se la cerraron, porque no se adaptaba a la ley de educación, porque estaban formando personas que no salían con ningún título en un lugar donde estaban encerradas, lejos de sus lugares de origen y de su familia, que también no tenés por qué ir a una escuela a los 13 años lejos de donde vive tu familia y demás. Cerraron la escuela y ellos empezaron a hacer algunos aportes. Yo tengo testimonios de personas, de mujeres que salieron hace 2 años del Opus Dei y no pagan. Sí te hacen, depositan, la plata se cobra y se entrega como hacen todos los numerarios del Opus Dei. Sean jueces, quien sea, entregan todo su dinero. Estamos hablando con Paula Vistagnino, estamos hablando con ella que es periodista acerca del Opus Dei y también ahora nos vamos a meter en el artículo que es heredero, las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei. ¿Cómo es la estructura jerárquica del Opus? Hay, es muy jerárquica, sí, con está bien. Toda esta, como una pirámide. Muy verticalista, ¿no? Muy verticalista. Y muy disciplinada. Sí, y como esta cosa de la jerarquía que es, vos estás o en este lugar o en este, pero no es como vamos viendo. Estás ahí.
pensarlo como una pirámide, Sí. en la que en la cima hay una cúpula de sacerdotes, que en total son 2.000 sobre 90.000 miembros en todo el mundo, o sea, muy poquitos. Y después vienen los numerarios y numerarias. ¿90.000 miembros tiene el Opus en todo el mundo? Más o menos, Ok. eso se calcula. Ujú. Y en Argentina más o menos 5.000. Bien. Tenés la cúpula de esas sacerdotes, numerarios y numerarias, que son un 30% de los miembros. Los numerarios están debajo de los sacerdotes. Claro. Ok. Sí. O sea, es cúpula de sacerdotes porque es una institución de la Iglesia Católica, y después tenés lo que es toda la estructura del Opus, que son todos laicos. Pero los sacerdotes sí son ordenados por la Iglesia Católica, los que están arriba. Sí, y Sí. como datito, para contar esto un poco que decía que los jesuitas siempre se opusieron a la creación del Opus Dei, y el Opus Dei tuvo muchos años un reglamento interno que decía que nunca un jesuita iba a pisar un centro del Opus Dei. Dicen que lo escondieron cuando Bergoglio llegó al poder. Ujú. Me perdí. ¿qué No, estaba? te estaba mandando lo de la estructura jerárquica, por eso No, salió. pero lo de los jesuitas. 2.000 sacerdotes. Sí, Bergoglio nunca les nombró todavía, no les ordenó sacerdotes. A, lo- Desde que asumió a los del Opus Dei. a los del Opus Dei. Ah, ok. Para reavivar un poquito esta clásico. pelea que está ahí. Es como, bueno, no hizo nada en contra del Opus Dei deliberadamente. Pero no les nombra sacerdotes. pero no les nombra sacerdotes, y eso es un dato importante. ¿Y los sacerdotes del Opus Dei dicen que son del Opus Dei? Sí. Sí, lo que tienen los sacerdotes del Opus Dei es que vos nunca te ponés que vos sos un católico que va a misa, nunca te los vas a cruzar. Porque el Opus Dei no funciona ni en la iglesia, que va nadie, ni en una casa, o sea, son casas con nombres no católicos. Cualquiera que la ves desde afuera no te das cuenta, acá hay un montón. En Buenos Aires, digamos, podés pasar, es un edificio, no ves nada, no tienen cruces, no tienen nada, y tienen sus oratorios adentro de las casas. Entonces tampoco ellos van a misa, a donde vas vos. Entiendo. Entonces esos sacerdotes están adentro. Sí. No te los vas a cruzar. O sea, si vos te querés convertir, siempre te ingresa alguien de adentro. Digo, Sí. podrías entrar a ese Sí. círculo si no tenés un. Ninguno un de nosotros nexo. podría entrar. Claro. Ahora, por ejemplo, Estabas porque pensando algo, Yo no, estaba- no, yo no, no vas a quería. poder. No vas a tendríamos- poder. tendríamos Me que tentó. hacer No vas a mucho poder. más. Sí, tendríamos que. Entran en general en la adolescencia, ahora no se puede, se supone que ya a los 21 años más o menos están entrando. Pero no puedes ni entrar a esos lugares. No es como una iglesia que las puertas están abiertas. Vuelvo al triángulo. Sí. Sacerdotes, Sí. entonces, que no tienen nuevos porque se los ordena el Papa. Ahí está, Bien. la jerarquía. Numerarios y numerarias, que son estos miembros laicos universitarios de clases altas y demás. Ahí ya empieza, todos, porque los curas también tienen esto, los compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Son miembros célibes, numerarios y numerarias. Castidad, pobreza y obediencia. Y después el 70%, eso sería un 30%. Y el 70% son los supernumerarios, que son, y agregados, que son miembros, también miembros plenos, pero son los que forman familia. Los que pueden Los que se casan. Los numerarios son una elite que no forma familia. No, castidad, pobreza, obediencia. Perfecto. Entrega al Opus Dei cuando hacen la fidelidad, que es una instancia del proceso de hacerte miembro. Hay una que es entrás, le mandas una carta al padre, es una que se llama oblación, que es un paso más, y fidelidad. En la fidelidad te pones un anillo, te casas con el Opus Dei de alguna manera y firmas un testamento en el que heredás tus bienes al Opus Dei o a una de estas asociaciones civiles. Acá ingresa lo de herederos. Sí. Ellos dicen, no, nosotros no nos obligamos a firmarlo para el Opus, pero como haces voto de pobreza, compromiso de pobreza, tenés que deshacerte de lo que tenés y de lo que vas a tener. No te obligan, No, y pero aparte te invitan. todo el trabajo psíquico también que hay ahí de por medio, ¿no? Una vez que vos formás parte de una organización tan verticalista y tan sectaria, me parece que también juega un poco la cabeza de cada uno ahí, ¿no? Y bueno, si a vos te dicen, siendo muy chico, el camino Sí. de la santidad, te vas a hacer santo, sos mejor que el resto de los católicos. Porque el resto de los católicos van a misa una vez por semana, vos rezás 5 veces por día, haces todo por esto, te flagelás para emular el sacrificio de Jesús y el dolor y qué sé yo. Sos mejor que el resto de los católicos, esta es tu nueva familia, a partir de ahora vas a vivir acá, esta es tu casa, acá comés, vivís, vas a ser santo, y te dicen, bueno, tenés que firmar un testamento porque no te puedes quedar con lo que tenés. Y te invitan a hacerlo en favor de alguna asociación civil.
el 98% lo hace. Por eso entonces todas las propiedades, todas las pertenencias de una persona integrante del Opus Dei por lo general quedan a esas asociaciones civiles cuando mueren. Exactamente. Hay personas que se fueron, que algunas hicieron otro testamento, y hay otras que todavía no lo hicieron y que no saben en realidad, como que siempre dicen, bueno, no sé si me mueren, no lo hice nuevo, si me van a ejecutar, no lo sé. El Opus Dei niega la mayoría de estas cosas. Después dicen, no, bueno, nosotros no nos obligamos y demás. En general igual tampoco hablan mucho, ¿no? Del Opus Dei. Sí. Más bien su estrategia histórica es la El secretismo, ¿no? Claro, no dicen nada, bueno, las cosas pasan pocas veces. Por eso digo, la respuesta al Diario de la Nación fue importante porque ahí, en ese caso, salieron a decir algo y ahora, cuando esa historia fue tomada por una agencia internacional, ahí también respondieron y dijeron un poco lo mismo. Pero después su estrategia es no responder y así va pasando. Y bueno, los supernumerarios no hacen compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Tienen muchos hijos. Hay otra especie de lema, no sé, de principio, que es que la mujer es santa después del 8º hijo. Con razón tienen tantos hijos. Ahí va, algo de eso. Claro, además no hay métodos anticonceptivos, nada. O sea que también es casi natural que sigan teniendo. Exactamente. Algo de eso. Bueno, entre estos supernumerarios se supone que tienen que aportar al Opus Dei lo mismo que gastan en un hijo. El Opus Dei es como un hijo más. Entonces ellos tienen que aportar al Opus, o sea, su cuota, de alguna manera es esa. Y después el Opus Dei es una gran red de vínculos dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Político, dentro del Poder Financiero, sobre todo financiero y judicial. Y ahí entonces quienes son cooperadores y supernumerarios y agregados, lo que hacen más que nada es aportar ese tipo de relaciones que son las que finalmente tejen una estructura de poder que hace que dos causas judiciales como esas no avancen o que haya dos. O sea, vos investigaste las causas. ¿Causas actualmente cuántas hay acá, sabés? No, es que en realidad no llega a haber causas, y claro. esa era como la noticia. Claro. Hay causas judiciales. Cuando empezás a ver, nunca llegan al Opus Dei en sí, llegan a las asociaciones civiles. Por eso está la estructura jurídica también diagramada. Hubo en España, hubo en Canadá, hubo en Francia, y cuando hay algún tipo de condena, por ejemplo, otras mucamas en Francia, una en particular, se condenó a la asociación civil y el Opus Dei nunca se llega a ellos. Así que es difícil. Bueno, y ese tendido es sobre todo, o sea, el poder que tienen hoy, porque cada vez tienen menos de esas vocaciones de numerarios y de gente que se meta a vivir adentro y que haga todas estas cosas. Hoy, sobre todo, lo que mantienen es esa estructura muy fortalecida de vínculos de poder. Bueno, y propiedades, ¿no? Tienen un buen patrimonio inmobiliario y cuentas bancarias que no se sabe. Claro. Bueno, el Opus Dei. Es Paula Vistagnino quien está con nosotros. Ella es periodista, sabe un montón, como se habrán dado cuenta. El artículo, parte de lo que hablamos está en un artículo que se llama Heredero, las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei, que si quieren leerlo, lo vamos a subir ahora a nuestras redes para que puedan consultarlo directamente. Pau, gracias por haber venido, un placer. Muchas gracias, espero que se haya entendido. Porque... Sí, se reentendió y queda pendiente mucho más, me parece, porque es un universo muy interesante y muy atractivo y también muy desconocido, lo cual lo hace tan interesante, creo yo. Lo hace más atractivo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Pau. Hasta las 19, Diego Iglesias y la realidad de un lugar fantástico. Mejor país del mundo. En Radio con Vos.